y vamos a hacernos esa famosa pregunta que a lo mejor se la ha hecho usted. Ese hormigueo que aparece en las piernas y que sobre todo nos molesta, claro, yo bajé, pero en las piernas, ¿verdad? Y que ese hormigueo que empieza a molestarnos, que generalmente aparece como en la noche, podría tener relación con mi columna. Hoy está el experto con nosotros y precisamente vamos a examinar esta situación. Doctor, un placer tenerlo aquí en nuestra casa. Muchas gracias. Muy buenos días, doctor. Buenos días, muchas gracias. Bueno, hoy queremos también decirles que el doctor Andrés Gamboa es neurocirujano y justamente es el experto para profundizar en esto. ¿Cuándo tiene relación ese hormigueo con la columna, doctor? ¿De que algo mal está pasando? Bueno, es importante tener en cuenta que casi todos podemos tener dolor de espalda o de columna, como le decimos, en algún momento de nuestra vida. Después de hacer algún esfuerzo, una mala postura, levantar a un niño, alguna cosa que pueda ser algo pasajera o sin tanta importancia, pero que nos produce dolor. ¿Cuándo un dolor de estos tiene alguna relación con alguna estructura neurológica? Exacto. Bueno, usualmente nuestros nervios están en ciertos canales que están en la columna. Conforme pasan los años, algunos de estos canales van sufriendo ciertos cambios y alteraciones y esos espacios donde pasan los nervios se hacen un poco más estrechos. Al estar un nervio comprimido o peor aún, el conjunto de nervios que transcurre por nuestra columna lumbar comprimidas, usualmente las primeras manifestaciones no son tanto de dolor a nivel de la columna, sino de sensaciones anormales en nuestras piernas, porque ahí es donde se van a manifestar esos nervios afectados. Entonces, sensaciones de adormecimiento, de hormigueo, de punzadas, de ardor, de un dolor eléctrico o dificultad para caminar ciertas distancias que antes podíamos hacerlo sin ningún problema, porque ahora nuestras piernas se cansan de una manera excesiva, esas son cosas que siempre hay que ponerle cuidado porque es muy probable que haya alguna estructura neurológica que esté afectada. Ahora, doctor, cuando hablamos de ese adormecimiento o ese hormigueo, ¿lo sentimos desde la parte inferior, digamos, de los pies para arriba en la pierna o se sienta, o básicamente aquí, en donde se sienten, digamos, en piernas? Es variable, depende principalmente del nivel de la columna que esté afectado y el nervio específico que esté afectado. Cada uno de los espacios que hay en nuestras vértebras, a través de ellos sale una raíz nerviosa, un nerviecito. Y esos nerviecitos tienen una distribución muy específica, tanto motora como sensitiva. Entonces, en dependencia de cuál de esas raíces nerviosas está afectada, ahí es donde se va a manifestar. Usualmente la gente le llama a esto, al conjunto de estos síntomas, como ciática. No necesariamente, el nervio ciático es un nervio que es precisamente el nervio más grueso que hay en nuestro cuerpo, que se forma por la unión de las últimas 3 raíces de la columna lumbar. Pero ese nervio ciático que sale de la mitad de la nalga y transcurre por detrás de la pierna, llega hasta nuestra rodilla. Y una vez ahí, anatómicamente, se vuelve a dividir en las raíces nerviosas que le dieron origen en primer lugar. Entonces, esas sensaciones anormales las podemos tener hacia la parte posterior de nuestra pierna, hacia la cara anterior de la pierna, a la parte lateral del pie o la parte medial del pie. Entonces, es muy dependiente de la raíz nerviosa que esté afectada. En algunas ocasiones, y es en la gran mayoría de ellas más bien, cuando hay uno de estos nervios irritado en su porción sensitiva, el dolor es tan agudo y es tan estresante y anormal que no tenemos como una distribución clara o específica de dónde nos está doliendo, porque eso es muy típico de un dolor de nervio. Ahora, cuando hablamos de ese hormigueo o esa sensación, ¿verdad? ¿Debería aparecer en las 2 piernas o puede aparecer independientemente en una? Bueno, es variable. Por ejemplo, en este esquema lo que vemos es que entre cada una de las vértebras hay un espacio que está ocupado por un tipo de gel, un amortiguador. Ese es el famoso disco intervertebral. El disco intervertebral tiene una porción que es como gelatinosa, ¿de acuerdo? Cuando la envoltura de ese gel se rompe o se disminuye la capacidad de él para contenerlo, ese gelcito se protruye a los espacios donde están las raíces nerviosas, como lo podemos ver acá, muy claramente. Que se ve bien rojito. Se ve muy rojito. Entonces, esto, cuando hay una protrusión de estas, es lo que se llama una hernia de disco. Entonces, las hernias de disco usualmente afectan un nervio de un solo lado. Pero cuando el problema es diferente, por ejemplo, que el canal donde transcurren los nervios se torna más estrecho,
producto de alguna hernia central o de una estrechez por hipertrofia o aumento del volumen de ciertos ligamentos acá, entonces los dos nervios se van a afectar y las manifestaciones pueden ser en ambas piernas. Entonces los síntomas de esto pueden ser muy variables en dependencia de cuál sea el problema de base que los está afectando. Ahora, ¿todos somos propensos a llegar a una situación como esta, doctor? No necesariamente, todos somos propensos a tener cambios de desgaste en nuestra columna, eso no podemos evitarlo, ¿de acuerdo? Con los años más, me imagino. Conforme pasan los años, el disco intervertebral se va deshidratando más, las articulaciones pueden tener una inflamación crónica y hacer que esos espacios se estrechen más, pero no necesariamente todas las personas van a tener alguna manifestación neurológica a consecuencia de esto. Doctor, además del hormigueo, también hay gente que reporta, por ejemplo, incontinencia urinaria o pesadez incluso que le acompañan a ese hormigueo. ¿Esto se debería a la misma causa? Probablemente tiene una causa muy similar. Sin embargo, cuando hay afección de esfínteres, que la persona tiene una cosa que se llama retención aguda de orina, que no puede botar la orina se estanca, por decirlo así, en la vejiga, o tiene problemas para defecar porque está muy estreñido y se afectan los esfínteres. A consecuencia de un problema de esto, estamos en presencia de una emergencia neurológica. Eso probablemente se deba a una compresión completa o total de las estructuras neurológicas que pasan por ese canal, y eso se conoce como síndrome de Cauda-Equina. Entonces, una persona que inicie con sensaciones anormales en sus piernas, sensaciones dolorosas, dificultad para caminar, y que eventualmente y gradualmente eso vaya empeorando y se asocia a problemas de esfínteres, es una emergencia neurológica. Entonces, en ese caso sí deberían de consultar inmediatamente. Bien. Dichosamente, llegar a esto es sumamente difícil, es inusual. O sea, ciertas cosas muy particulares pueden producir eso de una manera aguda o abrupta. Lo más frecuente es que los síntomas empiecen con una molestia transitoria o pasajera que se va agravando a lo largo ya sea de las semanas o de los meses. Sin embargo, la mayoría de los pacientes, lamentablemente es cierto, no le dan como una importancia, la importancia que se merecen estos síntomas. Entonces deja que eso evolucione durante meses o incluso años. Estado, digamos. Claro, y entonces eso ya hace más difícil revertir el daño que hay sobre las estructuras neurológicas. Bien. La clave en esto es actuar de una manera adecuada y pronta. Por ejemplo, acá que el nervio está sufriendo y tiene una compresión extrínseca muy evidente, la clave aquí sería descomprimir el nervio lo más pronto posible para que esa estructura se pueda restaurar y regenerar de una manera adecuada. Doctor, entre las consultas que nos están llegando se reitera mucho el dolor aquí, como en la nuca, cervicales, pudiéramos decir. Sí. Ok, y que muchos de ellos dicen que ya está, digamos, que no es un tema de postura muscular. Entonces, ¿con qué podrían relacionar ese dolor constante? Bueno, muy importante acá lo que estamos hablando un poco más es sobre las estructuras de la columna baja, de la columna lumbar. Sí. Sin embargo, a nivel de la columna cervical también hay otras estructuras neurológicas muy importantes. A través de la columna cervical transcurre, por decirlo así, el cordón de nervios que transmite la información nerviosa del cerebro a nuestras extremidades, es la médula espinal. Y entre cada una de las vértebras cervicales también sale una raíz nerviosa, que esas van a dar síntomas o se van a manifestar en nuestros miembros superiores. Entonces, un problema a nivel de la porción cervical de la columna que tenga asociado sensaciones anormales en nuestros brazos, o más importante aún, disminución de la fuerza para agarrar cosas o movilizar cosas, también es muy importante darle la relevancia que se merece, porque ahí estamos en presencia de una compresión de estructuras todavía más sensibles que podrían dar complicaciones todavía más importantes si las dejamos avanzar. Bien, doctor, tenemos otra consulta que me la van a poner en pantalla, por favor. Hola, doctor. Siento mucha pesadez en las piernas cuando camino. Se me calma cuando logro sentarme. ¿Qué puedo hacer para calmar esta molestia? Bien, gracias a doña Liliana. En ese caso, doctor. Sí, hola, doña Liliana, muchas gracias por su pregunta. Ese caso, particularmente lo ideal sería revisarse por un médico que tenga experiencia en el tema para poder hacer la diferenciación en este caso, si es un problema neurológico o se debe a alguna estructura vascular que está siendo la causante de su molestia. Usualmente cuando las piernas se cansan excesivamente después de un esfuerzo leve o moderado, o algo que estábamos habituados a hacer pero que ya no podemos hacer, eso se conoce como síndrome de claudicación. Y en ese síndrome tenemos dos causas muy grandes y muy importantes.
la causa neurológica y la causa vascular. Entonces, en el caso de doña Liliana, lo ideal sería consultar para examinarse, determinar si es necesario hacer algún examen o algún estudio más avanzado para encontrarle la causa a su problema. Ahora lo que usted comentó es cierto, doctor. Por ejemplo, en el caso del hormigueo, muchísima gente cuando aparece el caso del hormigueo se pregunta, bueno, ¿voy donde un vascular periférico o voy donde un neurólogo, verdad? O neurocirujano. Entonces, ¿cómo saber o cómo diferenciar qué tipo de dolor es o si tengo que examinarme con los dos? Sí, yo creo que lo más importante es cuando haya un problema de este tipo que está afectando nuestra calidad de vida, nuestra funcionabilidad, es acudir al médico, independientemente a quién creemos inicialmente, porque lo más importante en eso es tener un diagnóstico temprano. Claro. Y usualmente las asunciones o las presunciones que nosotros tenemos casi nunca van a ser acertadas, entonces sí es mejor que se valore por cualquier médico. Ahora, ¿en qué consiste, digamos, el tratamiento? Cuando ya, ¿verdad?, diagnosticamos que el hormigueo se debe a tal cosa, ¿qué es lo que se puede hacer, doctor? Bueno, se pueden hacer ahora muchas cosas. Dichosamente, la ciencia ha avanzado mucho en este campo. Tenemos desde tratamientos médicos, con tratamiento oral, tratamiento con terapia física, con ciertos procedimientos mínimamente invasivos, que son infiltraciones o bloqueos sensitivos de los nervios, terapia con electrodos incluso, hasta llegar a la necesidad de una cirugía. Entonces, todas esas fases deben de cumplirse de una manera muy protocolizada, muy estandarizada. O sea, empezamos de menos a más, claro. ¿O ustedes deciden en cuál ruta inician? Por supuesto, lo importante en todos esos casos es tener un diagnóstico, porque como todas las cosas, si usted no conoce la cara del mal, no puede tratarla adecuadamente. Sí, claro, entonces, claro. una vez que usted tenga un diagnóstico adecuado, ya usted tiene una serie de algoritmos de distribución de cómo proceder para ir aliviándole ese dolor al paciente. Y usualmente ya la persona que llega a consultar por una molestia de esas ha tenido una larga lista de consultas, de terapia física, ha tomado todos los tratamientos que ha podido. Entonces lo importante es que una persona o un médico especializado ya en el tema lo aborde para definir qué estructura de tratamiento es la ideal para él. En el caso, digamos, de personas adultas mayores, si ya hablamos, digamos, de llegar a bloqueos o hablamos ya de llegar a una cirugía, son, digamos, candidatos con tranquilidad. ¿Cómo es que miden, verdad, el factor, digamos, edad? Claro, es muy importante individualizar siempre los casos. Cada paciente es diferente porque cada paciente tiene estructura ósea diferente, tiene alteraciones de desgaste diferentes en su columna. La patología de base que está causando el problema casi nunca es la misma. Puede estar englobada en una casilla ahí estratégica, pero nunca va a ser lo mismo. Entonces, lo importante ahí es definir cuál es el tratamiento más adecuado para cada persona. En una persona mayor, obviamente, la prudencia debe de regir el tipo de tratamiento que uno va a ofrecer. Claro. No es lo mismo ofrecer un tratamiento a una persona de 40, 50 años que a una persona de más de 80 años. Claro. Entonces, lo importante es que sí hay diferentes tipos de tratamiento que les pueden dar alivio. Eso es lo más importante que se tiene que tener en cuenta, que ahora con los avances que se ha tenido en la ciencia, particularmente en el campo de cirugía de columna, no todos los tratamientos necesariamente deben de ser invasivos. Y las estructuraciones de ese tipo de tratamientos han mejorado muchísimo, por lo tanto el potencial de éxito cada vez es mayor. Excelente, doctor. De verdad que muchísimas gracias por haber venido a compartir con nosotros el día de hoy. Y sí, definitivamente una molestia, el diagnóstico temprano cambia radicalmente el panorama. Por supuesto. Muchísimas gracias. Feliz Muchas día, gracias a usted, doctor. Patricia. Igual.